Muy bien, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la organización de este tercer encuentro de trabajo por haberme invitado a compartir con todos ustedes estas reflexiones. Y comienzo en primer lugar dando razón del cambio de título. Oficialmente al principio había ofrecido el título Las conferencias episcopales en el dinamismo de la sinodalidad, reflexiones para una reforma. Y como ven ahí en los papeles, los breves papeles que les he pasado, pasa a tener este otro título, La relevancia eclesiológica de las conferencias episcopales en una iglesia sinodal. Tengo escritos 22 páginas, pero bueno, lo he dejado reducido, como ven ahí, solamente a 4. O sea que procedo a la inversa de mis predecesores en el uso de la palabra. En vez de ir leyendo párrafos, bueno, ahí creo que está lo más sustantivo. En este preámbulo, colegialidad y sinodalidad en el espíritu del concilio, quisiera dar razón de este cambio de título y cuál es la orientación de este trabajo. En primer lugar, en este ámbito iberoamericano, pues me parece oportuno echar la vista atrás y recordar a Helder Cámara y aquellas palabras que repite varias veces en sus cartas conciliares, aquellas que escribía al amanecer todos los días desde la Roma conciliar. Él dejó dicho que las conferencias episcopales van a salir reforzadas del actual concilio. Además, cabe considerar a este protagonista del Vaticano II como uno de los acuñadores de esa expresión, el espíritu del concilio, que para él no es una idea laxa, vacía, sino que tiene todo un componente de reforma. Como sabemos, además, Helder Cámara estuvo muy implicado personalmente en la creación del CELAM para la celebración en 1955 de aquella primera asamblea en Río de Janeiro. Y por otro lado, participó en la creación de eso que él llama en sus cartas la ecuménica, es decir, ese grupo extra aulam que reunió en algún momento hasta 22, 23 conferencias episcopales de todo el mundo. En otras palabras, un verdadero anticipo de eso que hoy es el Sínodo de los Obispos. Desde mi perspectiva hispana, arranco de esta constatación, información para todos ustedes. Es claro que las conferencias episcopales a lo largo del Concilio Vaticano II sufrieron un proceso de consolidación y de afirmación allí donde no existían. Y donde existían, pues suponen un sujeto agente muy importante. En el caso español, cuando el concilio termina el 8 de diciembre de 1965, la Conferencia Episcopal Española era una realidad non nata, a pesar de muchos esfuerzos. El caso es que fue en febrero de 1966 cuando se funda oficialmente la Conferencia Episcopal Española. En este año 2016, al cumplirse los 50 años, podemos decir, como se dice coloquialmente, que nuestros obispos se pusieron las pilas y han entrado en un proceso de reforma y de renovación de la Conferencia Episcopal Española. Desde esta perspectiva les hablo. Y además creo que a la altura de los acontecimientos, 50 años largos de la clausura del concilio, si decía Helder Cámara que al espíritu del concilio le corresponde ese neologismo de la colegialidad, es evidente que a estas alturas, después de este proceso de aprendizaje que es la recepción conciliar, como nos ha enseñado el profesor Routhier, podemos añadir este otro neologismo, el de sinodalidad. De hecho, puedo decir que a los obispos españoles esto les interesaba muchísimo. ¿Qué significa esto de la sinodalidad a la hora de pensar la reforma de la Conferencia Episcopal Española? Les he puesto ahí en el texto un primer texto tomado del documento de la Comisión Teológica Internacional que nos presentaron ayer, del número 89, que refleja esta situación. Colegialidad, sinodalidad en el espíritu del concilio. Manifestando la colegialidad episcopal, las conferencias episcopales tienen como fin principal la cooperación entre los obispos para el bien común de las iglesias que le han sido confiadas, al servicio de la misión en las respectivas naciones.
Su relevancia eclesiológica ha sido reivindicada por el Papa Francisco, que ha invitado a estudiar sus atribuciones también en el ámbito doctrinal. Esta profundización se debe realizar reflexionando sobre la naturaleza eclesiológica de las conferencias episcopales, su estatuto canónico, sus atribuciones concretas con referencia al ejercicio de la colegialidad y a su actuación en una vida sinodal más articulada a nivel regional. Me parece que es el texto más a propósito para empezar estas reflexiones. Y ahí se encuentra también explícito el título de estas reflexiones. Voy a hablar de la reivindicación que el Papa Francisco ha hecho de la relevancia eclesiológica de las conferencias episcopales. Esto me obliga a proceder en dos grandes momentos que son en los que están articulados estas 4 páginas. En primer lugar, una mirada retrospectiva, una parte más narrativa para ver las conferencias episcopales en el devenir de la eclesiología posconciliar, con sus oscilaciones y con sus vacilaciones. Podemos ver que en el sujeto eclesial conferencia episcopal ahí se reflejan, se espejan las vacilaciones, las contradicciones, las turbulencias, ahora que venimos de viajes aéreos, las turbulencias del devenir de la recepción del Concilio Vaticano II. Por tanto, hecha esa primera mirada retrospectiva, me planteo a continuación, en el tercer punto, cuáles son las razones específicas que sostienen la relevancia eclesiológica que el Papa atribuye a las conferencias episcopales. O dicho de otra manera, qué consecuencias se derivan del hecho de hacer de la sinodalidad el punto de Arquímedes de la visión de la Iglesia. Segundo punto, mirada retrospectiva. Bien, lo que aquí encuentran en este texto abreviado y lo que se encuentra en el desarrollo largo de mi exposición es un recorrido para el que esté aficionado, sea aficionado a la eclesiología, conocido de sobra. Para que le resulte más distante, pues voy a, en términos ignacianos, la historia que tengo que contemplar, que ha pasado en estos 50 años, dicho de una manera rápida y sencilla, en 4 momentos, en 3-4 momentos históricos. En primer lugar, como punto de referencia inevitable de este recorrido, el Concilio Vaticano II y sus datos angulares. En una brevísima descripción, lo primero que hay que decir del Concilio Vaticano II es que la realidad de las conferencias episcopales precedió a la reflexión teológica y canónica que se produjo en el concilio. Y el principal reflejo, el más evidente, es que antes de que la Constitución dogmática sobre la Iglesia o el decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos reconocieran, hablaran de las conferencias, les dieran su espaldarazo, es su función de asambleas de obispos fue reconocido como autoridad eclesiástica territorial en el primer documento aprobado por el concilio, la Constitución Sacrosanctum Concilium. Bien, no nos podemos detener en todos los debates internos, en las resistencias del sector capitaneado sobre todo por Monseñor Carli, obispo de Segni, el líder teológico del Cetus Internationalis Patrum, que ofreció las principales resistencias a que entre el obispo local y la Santa Sede emergiera eso que se han dado en llamar instancias intermedias. Por otro lado, las mismas dificultades, los mismos titubeos eclesiológicos del sector más del ayornamiento más avanzado, pues ha introducido, ha integrado esta problemática que hace referencia a la iglesia local y a la comunión de las iglesias, lo ha hecho en un marco eclesiológico aún marcado por una visión universalista de iglesia, como es la típica característica de la iglesia católico-romana del segundo milenio. Segundo paso, la primera evolución posconciliar. Y ahí, pues, el nuevo Código de Derecho Canónico del año 1983 marca un punto de referencia entre los dos sínodos extraordinarios, el del año 1969 y el del año 1980.
1985. Habría que hablar mucho más de cada uno de ellos. El del 69 está asociado a la figura de Ángel Antón, del padre Ángel Antón, profesor de Eclesiología de la Universidad Gregoriana de Roma durante muchos años. En cuanto que de este sínodo no existen actas, el documento es su libro Primado y Colegialidad. Quiere ello decir que en este marco de este sínodo se vuelve a tratar el tema de las conferencias episcopales, y aquí es la primera vez que de una manera rotunda el padre Ángel Antón anuncia que el tema estrella, el hilo directriz del Concilio Vaticano II es la Iglesia, el proyecto de Iglesia como comunión. Esto es lo que va a respaldar, a corroborar el sínodo extraordinario del 1985 con ocasión del 20 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Bien, unas palabras brevísimas entonces acerca del Código de Derecho Canónico, con sus cánones correspondientes que ahí tienen, y sus líneas maestras. La Conferencia Episcopal es descrita como una institución permanente, reafirmando su carácter de asamblea de obispos. Sin embargo, la perspectiva conciliar cifrada genéricamente en el ejercicio del oficio pastoral ha quedado limitada, constreñida a algunas funciones pastorales, si bien se contempla el ejercicio de un magisterio auténtico en cuanto se trata de obispos. No preciso más, habría muchos más datos que añadir. Les sorprenderá a algunos que a continuación cite y largamente un texto de la Comisión Teológica Internacional, cuando soplaban otros vientos, del año 1985. Es un texto coetáneo, prácticamente contemporáneo, a la relación final del Sínodo de los Obispos del año 1985 y de un tenor muy distinto. Ahí en ese breve texto se pueden recoger, se pueden ver planteadas las grandes cuestiones que vienen acompañando al debate de las conferencias episcopales hasta el día de hoy prácticamente. Leo: la utilidad e incluso la necesidad pastoral de las conferencias episcopales, así como de sus reagrupaciones a escala continental, es indiscutible. Este principio no, es un principio inalterado. La importancia, la significación de las conferencias episcopales. Ahora bien, habría que ver consecuentemente en ellas, como se hace a veces a causa de que efectúan un trabajo en común, instancias específicas colegiales entendidas en el sentido estricto utilizado por Lumen Gentium y Christus Dominus. Estos textos no permiten que se pueda, en rigor del término, atribuir a las conferencias episcopales y a sus reagrupaciones continentales el calificativo de colegial. La palabra colegialidad en cuanto tal no ha sido empleada por el concilio. En efecto, la colegialidad episcopal, que sucede a la colegialidad de los apóstoles, es universal y se entiende la totalidad del cuerpo episcopal en comunión jerárquica con el romano pontífice y con la totalidad de la Iglesia. Por lo tanto, la colegialidad o todo o nada, pero no hay términos intermedios, o blanco o negro, no hay ningún matiz para los grises. En cierto modo pueden verificarse también en el Sínodo de los Obispos, que pueden tenerse como expresión verdadera, aunque parcial, de la colegialidad episcopal. Por el contrario, lo que ahora nos interesa, instituciones como las conferencias episcopales y sus reagrupaciones continentales pertenecen a la organización o figura concreta de la Iglesia, pero iure eclesiástico. Con respecto a ellas, el empleo de los términos colegio, colegialidad, colegial, no pueden tener, por tanto, más que un sentido analógico, teológicamente impropio. Bien, si alguien quisiera tener el contrapunto a estas afirmaciones de la Comisión Teológica Internacional, que por otro lado refleja perfectamente lo que el cardenal Ratzinger había respondido en el informe sobre la fe a las preguntas del periodista Messori, pues que lea la relación final del Sínodo de Obispos del 85, que es mucho más favorable a una colegialidad efectiva a distintos grados. Es decir, la postura que representó Walter Kasper, secretario especial de aquel sínodo. Y aquí ya está anticipado el famoso debate Kasper-Ratzinger de los años 90, que cristalizó de manera especial en el Gran Congreso Internacional sobre el Vaticano II del año 2000.
Bien, yendo rápidamente reconstruyendo esta historia, hablo ahí de un interludio, el famoso Congreso Internacional celebrado en Salamanca en 1988 sobre naturaleza y futuro de las conferencias episcopales, que sigue conservando un gran valor teológico, un arsenal de datos canónicos y teológicos e históricos. Aquel mismo año, la Congregación para los Obispos decidió enviar a las conferencias episcopales un instrumento de trabajo. En realidad se trataba de una sugerencia hecha por el Sínodo de Obispos del 85, que se investigara la naturaleza de las conferencias episcopales. Pero aquel instrumento de trabajo preparado quedaba tan por detrás de las expectativas formuladas en el coloquio salmantino, reflejando una clara tendencia a reducir de forma severa el rango teológico de las conferencias episcopales y sus atribuciones, que naufragó. Se vio frustrada por las críticas, por la complejidad de la materia, escribe el padre Ángel Antón, que tenía como telón de fondo las cuestiones de las relaciones de los obispos, tanto individualmente como agrupaciones y o conferencias episcopales y el sucesor de Pedro, la cual incluye a su vez la cuestión de las relaciones entre la Iglesia Universal y las iglesias locales singularmente, o también en agrupaciones de iglesias. Por aquellas mismas calendas, en el año 1992 exactamente, la Congregación para la Doctrina de la Fe produjo ese famoso documento Communionis Notio, que va a interferir en el debate sobre las conferencias episcopales desde la famosa afirmación en el parágrafo número 9 de la prioridad cronológica y ontológica de la Iglesia Universal sobre las iglesias locales o particulares. Por cierto, una pequeña anécdota, yo asistí al congreso aquel del año 2000 y hoy cuando uno abre las actas que acabó publicando Monseñor Rino Fisichella, pues puede ver la conferencia sobre Lumen Gentium del entonces cardenal Ratzinger, pues una conferencia bien articulada con sus secciones y sus partes. Pero yo allí en realidad lo que hizo fue prácticamente 3/4 partes de su conferencia estuvo dedicado a defender el passus, el parágrafo 9 de Communionis Notio, diciendo además, con toda parresía, y cualquier teólogo católico que se precie ha escrito contra este número 9, empezando por el cardenal Casper, que estaba sentado en primera línea. Bien, cerrando este recorrido y pasando a otro momento estelar, pues es la Carta Apostólica Apóstolos Suos del año 1998 y su recepción, dándole un marco eclesiológico, en la exhortación apostólica Pastores Gregis del año 2003, resultante de la 10ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada en el año 2001. Muy brevemente una descripción de este motu proprio, siguiendo el comentario que hizo el padre Antón. El motu proprio adopta una orientación de tipo disciplinar con un objetivo muy preciso: ayudar a establecer una praxis de las conferencias episcopales teológicamente fundada y jurídicamente sólida, dice el número 7. La reflexión teológica introductoria, en la parte segunda y parte tercera, está orientada a ofrecer una fundamentación de las 4 normas complementarias formuladas en la sección final, donde se establece, pues eso, como para que las decisiones de una conferencia episcopal tengan valor, han de tener un resultado unánime, y si solo llega a los 2/3, entonces necesita la recognición de Roma. Básicamente, no entro en más detalles, es lo que afirma. En consonancia con el canon 753, se afirma que el ejercicio conjunto del ministerio episcopal incluye también la función doctrinal. Ahora bien, como explicó el cardenal Ratzinger en la presentación de este texto, la limitación de las competencias de las conferencias episcopales radica teológicamente en el hecho de que éstas se sitúan entre 2 instituciones de derecho divino, a saber, la responsabilidad propia de cada obispo y la función primacial de la sede petrina, siendo las conferencias episcopales tan solo de institución eclesiástica, como es la misma melodía del texto de la Comisión Teológica Internacional del 85. En consecuencia, el mandatum docendi pertenece en rigor al obispo individual y al colegio de los obispos con el Papa, porque la autoridad doctrinal, según Apóstolos Suos, reside en estos 2 niveles:
en el nivel universal, la autoridad del Papa y de los obispos, esa colegialidad universal, y por otro lado, en el nivel local, la autoridad del obispo diocesano. Por tanto, el patrón eclesiológico que se utiliza reposa sobre una lógica binaria que establece una clara contraposición entre iglesia local o particular y la iglesia universal, tal como había sido recalcada en la nota Communionis Notio con su afirmación de la prioridad ontológica y temporal de la iglesia universal respecto a las iglesias particulares, y con la consecuente y explícita relativización de la densidad eclesiológica de las agrupaciones de iglesias particulares. No me detengo en desarrollar o comentar Pastores Gregis del año 2003, sencillamente pues un par de afirmaciones para que se vea cómo se mantiene el tenor de lo que se dice en Apóstolos Suos. Las conferencias episcopales son un órgano permanente que se reúne periódicamente, que constituye una ayuda auxiliar a la función que cada obispo desarrolla por derecho divino en su propia iglesia. Recuerda con las mismas palabras de Apóstolos Suos, que las conferencias episcopales, con sus comisiones y oficios, existen para ayudar a los obispos y no para sustituirlos. Y añade, y menos aún, para constituir una estructura intermedia entre la sede apostólica y cada uno de los obispos. Vamos a ver enseguida, cuando entremos en Evangelii Gaudium número 32, que esta perspectiva está totalmente alterada y ha dejado en muy mal lugar al que firmó autoritativamente aquel documento. Bien, recapitulación, vamos a ir entrando. Las expectativas abiertas por Evangelii Gaudium del año 2013. Cito ahí el número 32, podía haber citado al principio, pero hay que ahorrar tiempo y energías. El Concilio Vaticano II expresó que de modo análogo a las antiguas iglesias patriarcales, las conferencias episcopales pueden desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el afecto colegial tenga una aplicación concreta. Esta es una cita literal del número 23 del Lumen Gentium, párrafo 4, que es el fundamento teológico de las conferencias episcopales. Esto está a mí me llama la atención que un documento como Evangelii Gaudium, pues muy a los comienzos, muy en los primeros compases, en el número 32, ¡pum!, de repente, casi de una forma abrupta, se ponga a hablar de las conferencias episcopales, ¿no? No deja de ser llamativo. Vuelvo al texto. Pero este deseo no se realizó plenamente. Sobre esto pueden leer el trabajo de Carlos Schickendans con este mismo título, publicado en el libro que editó Gali con Spadaro, La Reforma y las Reformas de la Iglesia. Es un estudio excelente de lo que acabo de decir, mejor dicho. Este deseo no se realizó plenamente, por cuanto todavía no se ha explicitado suficientemente un estatuto de las conferencias episcopales que las conciba como sujetos de atribuciones concretas, incluyendo también alguna auténtica autoridad doctrinal. En el texto de Evangelii Gaudium es una nota a la que remite a Apóstolos Suos. Yo aquí lo he puesto para que todos lo tengamos ante los ojos, a qué hace referencia. Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera. Bien, pues desde aquí ya creo que se abren expectativas. El Papa Francisco está tomando una serie de posiciones que yo voy a perseguir, intentar reconstruir un poco, en la medida de lo posible, a partir de los últimos documentos, como Episcopalis Communio, y lo que ya dijo en Evangelii Gaudium y en el famoso discurso del año 2015. Voy a presentar esta postura eclesiológica del Papa Francisco, que exhibe su originalidad en la hoja del contraste del debate postconciliar que acabo de reconstruir. 3 puntos, 3 momentos. Fundamentación histórico-teológica de las conferencias episcopales, si yo entiendo bien el pensamiento del Papa Francisco. En segundo lugar,
las conferencias episcopales como instancias intermedias de colegialidad, ya ve que se ha dado la vuelta como a un guante respecto de lo que se decía en Pastores Gregis, en Apóstolos Suos o en el texto de la Comisión Teológica Internacional. Finalmente, una reflexión un poco colegialidad y sinodalidad. En la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, hablando del Sínodo de los Obispos, dice Francisco que es nuevo en su institución, pero antiquísimo en su inspiración. Dice en el número 1. En el nombre se remitían simbólicamente a la antigua y riquísima tradición sinodal de la Iglesia. En el discurso conmemorativo de la institución del Sínodo de los Obispos, del 2015, refiriéndose a la sinodalidad, invocó el principio vigente en la Iglesia del primer milenio, del que disfrutaban todos los conciliaristas. Quod omnes tangit ad omnibus tractari approbari debet. Expresión y afirmó además la necesidad de integrar y actualizar algunos aspectos del antiguo orden eclesiástico, que son expresiones de la comunión entre las iglesias, metropolitas, patriarcas. Por tanto, y esta es una primera tesis de esta exposición, frente a una aproximación meramente especulativa al tema de la colegialidad y de la sinodalidad, prima en la mente de Francisco el recurso histórico-teológico que está en consonancia con el criterio bergogliano que dice que la realidad es superior a la idea. Uno de los 4, esto en el pensamiento del Papa Francisco, como ha puesto de relieve últimamente Massimo Borghesi en su estudio en esa biografía intelectual, en él prima primero una visión eclesiológica muy marcada por Lubac y Congar, en el sentido del libro de Lubac, de las paradojas y misterio de la Iglesia, la coincidencia oppositorum, y que luego ha releído en los tiempos de su tesis en la obra Der Gegensatz, el contraste de Romano Guardini, y esas polaridades tensionales, y de ahí esos 4 principios con los que se maneja y que ha plasmado, por lo demás, en una sección de Evangelii Gaudium. Bueno, uno de los principios, el que dice que la realidad es superior a la idea, así lo describe en el número 233, un principio que nos lleva a valorar la historia de la Iglesia como historia de la salvación, a recoger la rica tradición bimilenaria de la Iglesia sin pretender elaborar un pensamiento desconectado de ese tesoro, como si quisiéramos inventar el Evangelio. Y así ocurre ya en las primeras indicaciones sobre las conferencias episcopales. Evangelii Gaudium número 32 apela al párrafo 4 de Lumen Gentium 23 para establecer una analogía, que es una analogía histórica, simili ratione, de las conferencias episcopales con las antiguas iglesias patriarcales. Por lo tanto, estamos en el terreno de la historia, En el discurso de 2015, la mención de las conferencias episcopales ocurre en un listado de otras formas de agrupaciones de iglesias, como son las provincias y regiones eclesiásticas, los concilios particulares. Y este va a ser también el ritmo de Christus Dominus, y este va a ser también el ritmo que recoge el Código de Derecho Canónico. Otro dato que habla, la alusión del número 23 de Lumen Gentium, a cómo estas realidades, estas nuevas estructuras que han ido surgiendo en la historia, no son fruto del azar, sino de la providencia divina. Y los grandes intérpretes, a la manera Rahner o Phillips, indican aquí que aquí hay algo más que el puro decantamiento de la historia. Aquí hay algo de la providencia divina. Por concluir, con unas palabras de Ángel Antón, que la ha repasado pues, Congar, Rahner, este principio de la analogía entre las asambleas de iglesias, Cetus, comunión de iglesias, y Cetus Episcoporum, asambleas de obispo, en el pasado y en el presente, constituye uno de los fundamentos teológicos en que se basan las conferencias episcopales como instancias intermedias. Creo que esto respondería al pensamiento del Papa Francisco, pero lo que me parece más importante subrayar es el peso, la importancia dada a la historia de la salvación y a la historia de la Iglesia, cosa que volvemos a encontrar. Pero paso al segundo aspecto, las conferencias episcopales como instancias intermedias de la colegialidad.
El breve apunte sobre las conferencias episcopales de Evangelii Gaudium 32 ha quedado resituado en un cuadro eclesiológico más amplio en el discurso del 50 aniversario de la creación del Sínodo de los Obispos. La idea de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia que se despliega en 3 niveles: el nivel local, el nivel regional, el nivel universal. En esta exposición, con las botas de 4 leguas o de 10 leguas, para ir más deprisa, y en un paréntesis, una referencia al que me parece que es el presupuesto fundamental de esta manera de pensar la Iglesia, que corresponde a la que ha quedado reflejada en ese documento importantísimo del diálogo mixto ortodoxo-católico del año 2007, el documento de Rávena. Por primera vez la Iglesia ortodoxa reconocía un nivel de Iglesia universal. Pero bueno, esto para nosotros era, pero a nosotros nos enseña nivel universal, nivel regional y nivel local. Creo que esto está en la mente del Papa. De hecho, en su primera entrevista en agosto del 2013 concedida a Espadaro, el documento de Rávena tiene una mención, ocupa una mención especial. Si volvemos al discurso, cuando habla del segundo nivel, esto es, donde se encuentran las provincias y las regiones eclesiásticas, los concilios particulares y, en modo especial, las conferencias episcopales. Debemos reflexionar para realizar todavía más, a través de estos organismos, las instancias intermedias de la colegialidad, lo cual deja caer, sin más, bueno, pues ahí están estas instancias intermedias, integrando y actualizando algunos aspectos del antiguo orden eclesiástico. El deseo del concilio de que tales organismos contribuyen a acrecentar el espíritu de colegialidad episcopal todavía no se ha realizado plenamente. La misma cantinela de Evangelii Gaudium 32. En una iglesia sinodal, como ya afirmé, no es conveniente que el Papa sustituya a los episcopados locales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto lo ha corroborado el texto de la Comisión Teológica Internacional. Dice textualmente, en el número 87, el Papa Francisco ha definido estas estructuras eclesiales, concilios particulares, provinciales y generales, las conferencias episcopales y los agrupamientos a nivel continental como instancias intermedias de la colegialidad, y ha recordado el auspicio del Vaticano II de que estos organismos puedan contribuir al crecimiento del espíritu de la colegialidad episcopal. Es claro el acento del Papa Francisco en el tema de la Iglesia particular, recogiendo lo que está sembrado y un poco de manera poco sistemática en los textos conciliares, desde Lumen Gentium 23, el Lumen Gentium 26, Christus Dominus 11. El Papa tengo aquí recogidos algunos de los textos de esta eclesiología a favor de la Iglesia local, pero no me detengo en ellos. Roberto Repolé ha escrito la colección esta que promovió la Secretaría de Comunicación del Vaticano, la eclesiología, por así decirlo, ¿no? Y él subraya este aspecto. La sinodalidad significa la superación de una visión universalista de la Iglesia, de modo que no se entienda la universalidad de la Iglesia como una realidad previa a la existencia concreta de las iglesias locales. En la mente de Francisco, ¿cómo se da la relación entre Iglesia universal e iglesias particulares? Pues por lo que dijo en aquel vídeo que grabó para el 50 aniversario de la Universidad Católica de Buenos Aires, que tienen ahí reproducido, lo sitúa de nuevo en sus famosas polaridades tensionales, en la que tiene que ver con la globalización y localización, y el principio, el todo es superior a la parte. Extracto de esas palabras a la Universidad Católica Argentina. No existe una iglesia particular aislada que pueda decirse sola, como pretendiendo ser dueña y única intérprete de la realidad y de la acción del Espíritu. No existe una comunidad que tenga el monopolio de la interpretación de la inculturación. Como por el contrario, no existe una iglesia universal que dé la espalda, ignore, se desentienda de la realidad local. La catolicidad exige
pide esta polaridad tensional entre lo particular y lo universal, entre lo uno y lo múltiple, entre lo simple y lo complejo. Aniquilar esta tensión va contra la vida del espíritu. Por tanto, me parece que es lo que he encontrado más al problema de cómo plantea en la mente, que tiene en el Interkopf, en el occipucio el Papa Francisco, cuando piensa relación Iglesia Universal, iglesias particulares. Creo que esto, si no me equivoco. Bueno, 5 minutillos, tengo 5 minutos, sí. Paso al tercer punto y a las conclusiones. Sinodalidad y colegialidad. El obispo como maestro y discípulo. Aquí he tomado algunos apuntes de los textos del Papa. Partimos de esta constatación. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el término sinodalidad aparece en una sola ocasión y va vinculado a la noción de colegialidad. Se lee en el pasaje que hace referencia a lo que tenemos que aprender de las iglesias ortodoxas y nos anima a aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad y sobre la experiencia de sinodalidad. El mismo tenor de la frase indica que entre estos dos términos establece una diferencia que provisionalmente podríamos describir de esta manera. El término colegialidad se reserva para la actividad de los obispos y se refiere a la unidad sacramental que les vincula orgánicamente, mientras que sinodalidad indica la inserción de los obispos y su caminar con la comunidad de fieles en el proceso de actividad y participación de todo el pueblo de Dios fundado en la condición bautismal. En este sentido hablarían las palabras que tienen ahí citadas del 6 de octubre del año 2014. A los miembros en la Asamblea Sinodal Extraordinaria les dijo: lleváis la voz de las iglesias particulares, reunidas a nivel de iglesia local mediante las conferencias episcopales. La Iglesia Universal y las iglesias particulares así entendidas no son de institución humana. Esta voz la lleváis en sinodalidad. Es una gran responsabilidad llevar las realidades y las problemáticas de las iglesias para ayudarlas a caminar en esta senda que es el Evangelio de la familia. El texto merece varios comentarios y un poco de exégesis, espero que acertada, del lenguaje del Papa Francisco en varios aspectos específicos. Por una parte, insisto en la diferenciación entre colegialidad y sinodalidad. En el fragmento que acabo de leer, solo mencionan la sinodalidad. Sin embargo, ambas realidades aparecen juntas en el discurso de clausura del 18 de octubre. Dice así: con espíritu de colegialidad y de sinodalidad, hemos vivido realmente una experiencia de sínodo, un itinerario solidario, un camino juntos. Por tanto, los obispos participantes en el sínodo actúan en sinodalidad al llevar la voz de las iglesias particulares. Y con iglesias particulares, el Papa me parece que se refiere normalmente a las iglesias diocesanas. Y cuando emplea el concepto de iglesia local, suele refiere a las agrupaciones de iglesias. Siguiendo Episcopalis Communio y muy rápidamente, me parece que en la mente de Francisco la fecundidad del sínodo de los obispos depende de la convergencia de colegialidad y sinodalidad, en el sentido de que pastores y laicos del universo cristiano llevan a Roma la voz de sus iglesias a través de los obispos y de las conferencias episcopales. En esta Constitución Apostólica del 2018 me parecen sumamente ilustrativas, y por ahí este subtítulo de este punto tercero, el obispo como maestro y discípulo. Es una brevísima teología del episcopado, pero muy renovada. Ayer decía Marcelo los grandes títulos que se dan a los obispos. Pues aquí tiene unos párrafos preciosos que no tengo tiempo de leer sobre cómo entiende esa misión del obispo como maestro,
cuando va al frente de su iglesia local, y de discípulo, también aprendiendo, y cita los famosos textos del sensus fidelium incredendo, nuevamente siempre Lumen Gentium número 12. Bien, concluyo porque me empiezo a pasar del tiempo. Una serie de conclusiones. Hablo ahí un poco, me he ido arriba y hablo de cambio de paradigma, estas palabras grandilocuentes, altisonantes. No, sencillamente me refiero a cambio de paradigma respecto de qué. Respecto de una visión eclesiológica que venía hasta ahora, la que nos ha traído de la mano de apóstolos suos hasta pastores gregis. En este sentido, estricto, hablo de cambio de paradigma, donde lo más importante, me parece a mí, es de orden metodológico. Un planteamiento histórico teológico inspirado en la tradición sinodal que se aparta de una aproximación especulativa que ha venido radicalizando alternativas forzadas. Ver la Iglesia universal o la colegialidad episcopal como una realidad en sí misma, dotada de una precedencia ontológica y temporal respecto de la comunio eclesial. Esto es lo que, a mi modo de ver, cae como un castillo de naipes. Entonces, ahí les señalo, respecto a apóstolos suos y pastores gregis, cuatro ideas básicas en las que concluyo estas reflexiones. Primera, se abre paso a una consideración triádica o trimembre en la visión sinodal de la Iglesia. Plano local, plano regional, plano universal, frente a la lógica binaria que prima en apóstolos suos, iglesia particular, iglesia universal. Esto permite afirmar la consistencia eclesiológica de las agrupaciones regionales de iglesias, cetus ecclesiarum, así como la necesidad de instancias intermedias entre el obispo local y la Santa Sede. En segundo lugar, la afirmación del carácter dinámico y progresivo en el ejercicio de la colegialidad. Hablo por boca de Ganso. Esto repito lo que venía diciendo el padre Ángel Antón y el congreso que se reunió en Alemania, que editaron Miller y Pottmayer, y otro en Estados Unidos. Hablo por boca de Ganso. Sencillamente esas ideas que quedaron ahí aparcadas vienen ahora. Frente a la afirmación de un único sujeto e indivisible de la colegialidad, siguiendo, por cierto, el modelo análogo histórico de los concilios particulares como sujetos capaces de decisiones de carácter doctrinal. En tercer lugar, la simultaneidad de la Iglesia universal y de las iglesias particulares, de la Iglesia universal y de las agrupaciones de iglesias particulares. Esto lo había negado, lo niega apóstolos suos. De modo que la comunión de la Iglesia universal se expresa en la comunión de las iglesias tal y como éstas existen en el tiempo y en el espacio, como punto de intersección de los dos modelos de colegialidad de los que hablara Ratzinger, el joven Ratzinger, en 1966, el que considera al obispo como miembro del colegio de los obispos uno y universal, y el que parte de la presidencia del obispo en una iglesia local, como maestro y discípulo. Cuarto y último, en la tensión bipolar entre localización y globalización, la catolicidad del pueblo de Dios se realiza, conforme a la ley de la encarnación, en los diversos pueblos. La Iglesia católica y una existe en y a partir de las iglesias particulares. Muchas gracias por su atención.